efectivamente nosotros primero reconocemos que en Ciudad Juárez tenemos uno de los escenarios más lacerados por la delincuencia organizada dentro de esta crisis nacional de inseguridad y de violencia que azota al país. Y reconocemos y celebramos que aquí se haya decidido iniciar este ejercicio de consulta para encontrar entre todos pues las mejores ideas, las mejores propuestas para una solución de fondo, pero sobre todo pues para sentar las bases de un compromiso del nuevo gobierno con Ciudad Juárez y con Chihuahua en un esfuerzo que requiere necesariamente de la concurrencia de la Federación con toda decisión, con recursos y con acuerdos muy importantes. Entonces, hoy se ha dado inicio este ejercicio. Yo creo que van a ir tomando su cauce este planteamiento. Hoy, de alguna manera, lo que vimos fue fundamentalmente la etapa inaugural o la ceremonia de arranque del foro. Fue más bien una expresión catártica que propiamente la expresión ahorita de propuestas específicas o de estrategias, pero sí a lo largo del día se desarrollaron las mesas de trabajo. Pero no hubo propuestas, gobernador, perdón que te interrumpa. ¿Perdón? No hubo propuestas, no escuchamos propuestas, escuchamos buenas intenciones, buenos deseos, compromiso, pero no escuchamos propuestas, y sí escuchamos protestas. Bueno, mira, este es un asunto que ha generado mucho dolor, mucha desesperación, hay mucha irritación en la gente. Se trata de un foro, así se ha planteado por parte del equipo de López Obrador, de un foro de escucha, en donde se ha invitado a distintos sectores, particularmente a las organizaciones que están vinculados en la defensa de las víctimas de la violencia, y en ese sentido pues son las mesas las que van a recoger, así entiendo la dinámica, las propuestas específicas, y se va a ir construyendo a lo largo de estos próximos días y semanas un plan. Ojalá realmente que sí se desplieguen varias propuestas y que pues, se pueda construir entre todos ese plan necesario. No va a venir de la noche a la mañana, esa es la experiencia nuestra en el estado de Chihuahua, una pacificación inmediata, total. Es un proceso muy complejo. Aquí hay un acumulado de muchos años, Pepe, y es un acumulado de acciones y omisiones, de abandonos, de complicidades y también de un profundo medro político con el tema de la violencia delincuencial, con el dolor de las víctimas, que esa es una de las bases que hay que establecer en esta nueva etapa. No podemos, es un crimen seguir medrando políticamente y lo que es peor, partidistamente, con un tema como este que requiere de una unidad. Hay que hacer de este tema una zona de neutralidad política, de imparcialidad política, en el que realmente conjuntemos esfuerzos y en donde también se demuestre que los gobiernos de distinto signo político pueden trabajar juntos y se puede conciliar la diversidad en la unidad cuando hay voluntad, cuando hay ganas de colaborar, cuando realmente hay altura de miras. De lo contrario, vamos a seguir en una disputa no solamente de los grupos delincuenciales, sino también de los grupos políticos por trasladar la responsabilidad o la culpa específica a determinado ámbito de gobierno. Recientemente, perdón, gobernador, recientemente escuchábamos al inminente senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación, el que fusionó a Gobernación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, lo que ahora quiere separar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él decía que gran parte del fracaso en materia de combate al crimen, en cualquiera de sus vertientes, digamos, de alto impacto,
obedece a falta de coordinación, a que gobernadores de los estados, ya no se diga presidentes municipales, no han hecho la parte que le corresponde de su trabajo. Otro experto en seguridad me decía el otro día por la mañana, el gran peligro en todo este combate al crimen radica en la vulnerabilidad de las alcaldías, de los presidentes municipales, donde los policías municipales se ha visto, y no solamente en las novelas de fantasía, se ha visto que son sujetos de la ley implacable de la plata y el plomo. El licenciado Osorio Chong tiene poca autoridad moral para hablar en este tema. El fracaso es estrepitoso en el país. En 6 años el problema no solo no aminoró, sino se recrudeció, aumentó. Y bueno, el 2017, a juicio de la propia Secretaría de Gobernación, fue el año más violento de los últimos 20 años en la historia del país. Entonces, sí, es lo que reporta el INEGI. A ver, yo lo que considero es que en el Sistema Nacional de Seguridad, efectivamente, uno de los eslabones más débiles son los cuerpos de seguridad municipales, las policías municipales. Están muy infiltradas, están mucho en el rejuego político, son muy fáciles de caer en las dinámicas de complicidad. Ahí hay un reto muy importante. Sí se colabora entre niveles de gobierno, pero no hay coordinación efectiva. En primer lugar, porque el gobierno de la República ha utilizado esta lamentable estrategia que ahora repite Osorio Chong. Cuando el presidente de la República era del PAN, la guerra era de Calderón y los muertos eran de Calderón. Cuando el PRI relevó al PAN en el poder, los muertos son de los gobernadores, el fracaso es de los gobernadores que no hacen su chamba. Esta es precisamente la visión que hay que eliminar, esta narrativa de estarse echando la culpa unos a otros. En realidad es un asunto de corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno, de los 3 poderes de la Unión. Lo que sí requiere es una coordinación sincera, en el que, por ejemplo, a un gobernador no se le condicione el apoyo federal en función de sus posiciones políticas o si persigue o no a un corrupto. El problema es ese, cuando se coloca el apoyo federal o la coordinación federal en función de los intereses políticos del régimen en turno. Pues ahí no vamos a ningún lado. Ahí lo único que se hace es seguir aumentando el caldo de cultivo para que la delincuencia haga de las suyas. En Ciudad Juárez se tuvieron niveles de violencia en el 2010 y en el 2011 realmente dramáticos. Ahora, en estos 2 últimos años, hemos tenido picos de aumento de la violencia. Hemos pasado por un mes tremendo, el mes de mayo. Hemos pasado este fin de semana por un fin de semana muy fuerte. Porque también hay que decirlo, se abandonó en muchos sentidos aquella estrategia, tanto de participación ciudadana como de transferencia de recursos públicos para carencias sociales y despliegue de fuerzas federales en las calles, que había logrado entonces una reducción casi del 70% de los homicidios. Hoy vuelven a dispararse los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada. Como gobernador, Javier, perdón, otra vez te interrumpo, como gobernador de un estado, del estado más grande del país, un estado lacerado por el crimen, como tú nos has dicho ya, si tuvieras los recursos para hacer lo que quisieras en ese sentido, ¿qué acciones tomarías? Yo le invertiría fundamentalmente a las carencias sociales. Me parece que la política de contención en términos de fuerza policíaca pues debe seguir cumpliendo precisamente objetivos de contención, pero no debe estar ahí la principal apuesta. Invertiríamos, por supuesto, en mejores oportunidades de vivienda, de alumbrado público, de pavimentación, de cultura, de deporte, de ingreso para las familias, porque en las carencias sociales, en el hacinamiento, en la pobreza,
en la falta de oportunidades, es donde están los precursores, no solamente de la violencia delincuencial de las bandas, sino también de las otras violencias, de la violencia doméstica, de la violencia de barrio, de la violencia pandillera, de un conjunto de violencias que hace empresa a muchos jóvenes. Yo le invertiría fundamentalmente a educación, a salud, a deporte, y por supuesto un acompañamiento psicosocial, que es lo que con limitados recursos estamos haciendo a través de una política de desarrollo social para acompañar, por supuesto, a las víctimas directas de la violencia, pero también para generar mecanismos de prevención, de concientización. Ahí hay un trabajo que hacer de reconstrucción del tejido social. Tenemos que apostarle, por supuesto, a un nuevo modelo económico, Pepe. A ver, en el fondo de esta violencia que toma en sus garras a jóvenes, a adolescentes, están las enormes desigualdades de un modelo de redistribución de la riqueza que mantiene en un puñado el ingreso nacional y la miseria en porciones muy amplias de la sociedad. Gobernador, por último, déjame preguntarte esta vez, porque pues todos andamos deprisa, tú también, desde luego. ¿Tú crees que la ruta para la pacificación de Chihuahua y del país en general pasa por pactar con los criminales? Yo creo que hoy ha quedado claro en el discurso de Alfonso Durazo que la pretendida amnistía no va a un pacto con los criminales. Es una de las primeras definiciones que hoy se dieron y que yo celebro, porque no se trata de amnistiar a aquellos que han generado tanto daño y que son responsables pues de múltiples homicidios, por supuesto, que han cegado la vida no solamente de periodistas, de defensores de derechos humanos, etcétera. Yo creo que lo que fundamentalmente se busca, por la explicación que ahora Alfonso hizo, se trata, y también la propia Olga Sánchez Cordero, hablaron de un modelo de justicia transicional, en donde aquellos que han sido realmente utilizados y son víctimas instrumentales de estos grandes intereses delictivos, puedan tener un tratamiento distinto. Yo particularmente no creo en pactar con los criminales. El Estado no puede ofrecer a nombre de nadie el perdón por conductas antisociales. México necesita efectivamente una buena dosis de perdón en un sentido más abstracto, pero necesita de mucha justicia en un sentido más concreto.